¿Qué libro contenido puede recomendar para incentivar y despertar el pensamiento crítico? Bueno, primero que nada, ver El Rey va desnudo, por supuesto, todo lo que hacemos en El Rey va desnudo. Si estás en inglés, te recomendaría dos autores concretos, Richard Dawkins y Steven Pinker. Yo creo que son los dos que en este momento te pueden resumir mucho que se ha dicho y pensado y decidido a lo largo del tiempo, ¿no? El otro día precisamente pensaba yo en Pinker, una cosa muy curiosa, porque yo efectivamente soy fan de Pinker, aunque tengo el desacuerdo con él respecto a lo que significa o es el wokismo. Pensaba yo que Pinker llega a conclusiones muy, muy aventuradas, o que parecen muy aventuradas, parecen muy audaces, respecto del comportamiento humano, por ejemplo, ¿no? Como las que podría llegar un filósofo. El problema es que el filósofo las hace porque se le ocurrió. Y Pinker, cada cosa que te dice está sustentada en hechos, en datos, en estudios, en gráficos, en trabajos de recopilación de información sistematizada para poder llegar a conclusiones razonables, ¿no? Y por cierto, se me olvida otro nombre, pero es uno de los hombres más brillantes que ha habido en los últimos años y que manejaba los datos como nadie. Es el hombre que explicaba cómo, por ejemplo, la existencia de la lavadora permitió que las mujeres leyeran y que su madre a él lo llevara a la biblioteca a leer, porque no tenía que pasar 4 horas al día lavando, ¿no? Bueno, después de que ves aquello, ves las cosas de una manera distinta, con sus implicaciones complejas y no con su simplicidad. Sería Hans Rosling, cuyo libro más maravilloso, y no lo veo aquí en español, Factfulness. 10 motivos por los que estamos equivocados acerca del mundo y por qué las cosas están mejor de lo que crees. Hans Rosling, con Olga Rosling y Ana Rosling. Este es un libro absolutamente maravilloso, no sé cómo se llama en español. Si alguien me lo recuerda, se los voy a agradecer.